Hola Sandra, ¿qué tal? Hola Vicente. Vamos a saludar también a nuestros oyentes de habla hispana, hoy con más motivo que nunca, ya que va a ser un podcast en vivo. Este sería nuestro primer podcast en vivo y tenemos una invitada especial, ¿no? Sí, si recuerdan la semana pasada prometimos que continuaríamos hablando de la educación emocional. Y si hay alguien que entiende de emociones, esos son los psicoanalistas. Por eso hoy, para tratar este tema, contamos con la doctora en psicoanálisis, Marina Andrea Alonso. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes allí en Argentina y buenas noches aquí en España. Buenas Muy bien, tardes en la Patagonia, ¿no? Sí, nos hemos buenas ido tardes a hasta Chubut, ustedes. la provincia de Chubut, en Argentina, Ya la me digo Patagonia. casi hasta el fin del mundo. Sí, y aquí estamos en las 5 de la tarde de la Patagonia Argentina, para charlar con todos los que estén dispuestos a escucharnos. Soy Vicente, soy doctora porque soy médica, pero soy psicoanalista, ¿no? Doctora en psicoanálisis, y hablando de educación, vale la pena aclararlo, doctora en psicoanálisis es cuando alguien hace un máster, un posgrado y una especialidad, un doctorado, es una formación de posgrado. El psicoanálisis también es una formación de posgrado, pero es una formación clínica. No, el doctorado es una formación teórica, académica para la universidad. El psicoanalista es una formación clínica para tratar pacientes. Y a eso me dedico hace, no les voy a decir cuántos años, unos cuantos. Eso no importa. Lo que importa realmente es tu experiencia en el trabajo con el trato con las personas y las emociones, ¿no? Porque hay una diferencia importante entre la educación emocional, lo que sería la inteligencia emocional y lo que sería tratar a las emociones de las personas, o no sé si desde el psicoanálisis sería emoción la palabra. A mí me gusta decir que el psicoanálisis es una clínica de la vida amorosa, cuando no de amores y de odios. Es decir, el psicoanalista trabaja con las pasiones humanas, pero sobre todo trabaja con que la persona pueda saber cuáles son las pasiones que le deciden la vida, porque las que sabe, las conscientes las sabe, las puede manejar. El tema es que hay algunas que le manejan la vida y el psicoanalista está preparado para ayudarlo a acceder a esa parte de sí mismo a la que no se accede sin la mirada externa de alguien entrenado, porque el paciente puede ir encontrándose con sus emociones porque está en presencia de alguien a quien le supone un saber acerca de lo mismo y de la técnica, ¿no? Claro, desde el psicoanálisis se trabaja con más profundidad todo el inconsciente, ¿no? Claro, desde el psicoanálisis se trabaja con lo que Lacan diría, lo que no se puede decir de lo que ya está dicho, lo que no se sabe. Cuando uno dice, no sabe todo lo que dice cuando dice, lo que queda olvidado en el decir, porque tuvo que ser olvidado para poder vivir, ¿no? Verdaderamente, si uno no pudiera olvidarlo, ciertas cuestiones traumáticas de la vida, no podría avanzar. Y cada uno va avanzando por la vida pudiendo acomodar lo vivido de determinadas maneras que le permiten eh, tener emociones soportables. Ahora volviendo a lo de la educación emocional y ¿cómo le llamaste vos? La inteligencia emocional y la educación emocional. La inteligencia emocional sería, me parece a mí, la capacidad de utilizar las propias emociones y no que las emociones te manejen. Y lo que hace la educación emocional, imagino, porque no tiene que ver eso con lo mío, pero imagino que es, como lo decías fuera del aire, Vicente, poder gestionar las propias emociones. Cuando una persona puede gestionar sus emociones es porque se las ha rebuscado sin saberlo para, de alguna manera, con lo que fue traumático. Se las pudo arreglar con lo que fue traumático. Entonces, eso es que pudo gestionar sus traumas, que le determinan emociones conscientes. Lo traumático le determina estados de ansiedad, ataques de ira inexplicables, insomnios,
rupturas reiteradas de parejas, siempre de la misma manera, o pérdidas, siempre las repeticiones en la propia vida, es con lo que trabaja el psicoanálisis, las cosas que se repiten y la persona no sabe por qué se repiten. Bueno, me callo un ratito para que ustedes puedan... Sí, esto tendría que ver dos cosas aquí, ¿no? De lo último que dijiste, el papel de la memoria asociativa, y de lo anterior que dijiste, esto de que la persona olvida, eso es quizás porque el cerebro entra en modo supervivencia, y esto tendría que ver con los mecanismos de defensa, ¿sí? Son como dos preguntas juntas. Vamos despacito. El cerebro, la neurociencia nos da claridad en cuanto a cuáles de todos esos procesos son localizables en las funciones neurológicas. Ahora, el olvido no es una función neurológica, es una función emocional, digamos. De defensa, ¿no? ¿O no? Pero no en el sentido, porque mecanismo de defensa es una expresión muy técnica que se usó en el psicoanálisis, y sin embargo, si la sacamos de eso, decimos, es un mecanismo para defenderse, ¿no? Es verdad, es un mecanismo que tiene la personalidad para poder atravesar el trauma. Es como un bloqueo de lo doloroso. Bueno, ese bloqueo doloroso puede hacerse porque neguemos el afecto, porque lo disociemos, porque lo reprimamos, es decir, por distintas formas podemos sacarlo de la conciencia. No sacamos la huella neurológica. El trauma hizo una huella, no la sacamos. Luego viene lo de la memoria asociativa que decías vos. En otro momento de la vida o durante el análisis aparece la asociación. A partir de temas que se van trabajando, preguntas que se le van haciendo al paciente, ¿con qué cree que tiene que ver esto que me acaba de decir? ¿O se le ocurre algo entre esta palabra que dijo al comienzo de la sesión y esta otra que dijo después? Porque uno pescó la asociación, está por debajo y a la persona no. Vos me preguntabas también fuera del aire de las herramientas, ¿cuáles eran? Bueno, el psicoanálisis no le da al paciente herramientas, le enseña a pensar que puede ser una herramienta, a pensar cuáles son las conexiones que él hace y marcándole a veces algunas, ¿no? Y se le ocurre algo entre esta palabra que usó para referirse a esto y esta otra, y ahí la memoria asociativa, podríamos decir que trabaja y le trae otros recuerdos. Rápidamente dice, una vez me pasó, y aparentemente esta primera palabra no tenía nada que ver con esta, pero la analista pescó que el flujo que iba por debajo sí tenía que ver, y él asocia, una vez me pasó tal cosa, y ahí haya la conexión entre lo que le hizo sufrir antes y lo que le pasa en este tercer momento, que es en la sesión, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sería como ese darse cuenta que tiene el paciente con la guía del psicoanalista, ¿no? Como una revelación que se le produce en la sesión, como algo que de pronto, sí, es un darse cuenta. Que eso es lo que decimos. Lo que decimos nosotros es, en ese darse cuenta, es lo que le ocurre al cerebro, es ese momento de iluminación. Bueno, casualmente los ingleses usan un término para ese darse cuenta que se popularizó dentro del psicoanálisis que se llama insight. Insight quiere decir entrar luz adentro, ¿no? Que es esto que vos que dice la neurociencia del momento de iluminación. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? No, es, digamos, las neuroimágenes van como demostrando cada vez que ocurre algún tipo de, bueno, los mismos experimentos, estimular a una persona mientras está con el TAC, y entonces la neuroimagen va demostrando cosas, se iluminan determinadas partes, se generan rutas. Por eso esto es muy interesante, lo que estudian las neurociencias y cómo lo transmiten ustedes, que lo hacen muy clarito, porque justamente lo que se ha descubierto a través de las neurociencias es lo que pasa en nuestro cerebro cuando van ocurriendo los acontecimientos del vivir. Lo que el psicoanálisis llama acontecimiento en el cuerpo es cuando algo hace huella, y generalmente es por medio de la palabra. El psicoanálisis le llama
o Freud, perdón, Lacan, llamó en determinado momento, tomando conceptos de Freud, al ser humano el parletre. El parletre quiere decir el ser hablado o el ser hablante. El ser está hablado por el lenguaje. Uno se va construyendo con las palabras con que lo fueron insertando en el lenguaje y los acontecimientos en el cuerpo son las huellas de las palabras. Las de amor, las de odio, las de impaciencia, las de tolerancia, las de compasión, las que haya, todas las palabras nos fueron construyendo el ser, ¿no? Me Y eso ocurre, después, a perdón, ver, se me ocurre sí, una sí. pregunta a nuestra invitada. Las emociones, desde tu punto de vista del psicoanálisis, ¿tienen sexo? Es decir, ¿en tus pacientes notas tú que hay emociones más propias, tratadas más propias de hombres o de mujeres? Es cierto que las emociones de un niño o niña pueden actuar exactamente igual en la casa. Pueden tener el mismo ataque de rabia, de ira, morderse, pegarse, y la mamá no le tiene que decir, pero vos sos el varoncito, vos la tenés que respetar a la nena. No, nada de eso. Las emociones, cuando son niños, salen en estado puro y está bueno que así sea. A lo mejor es más útil decirle, a ver, contame por qué te enojaste tanto, qué fue lo que te pasó. Pero te enojaste tanto, no tiene género. Se enojó por lo que hizo el otro, otra, el otro. Se enojó por eso. Entonces, lo ayudamos a pensar qué pasó sin censurar la emoción, sin calificarla de buena o de mala. O, ella sí que es buenita, mirá cómo te dio la masita. Ayer estaba viendo un TikTok muy bonito de una nenita y un nenito rubiecitos, parecerían suecos así, y no hablaban, 2 añitos cada uno. Había un platito con 4 bombones y la nena con una velocidad de rayos se come uno tras otro y el nene se larga a llorar desconsolado y grita y grita. Entonces ella se saca 2 bombones de la boca, los pone en el plato, él los agarra y se los come. Bueno, en ese instante, en ese momento tan tierno, está la emoción pura. Está la gula, está la codicia, la avaricia, está la ira, el dolor, el llanto. Bueno, eso queda guardado. Vamos a imaginar que ella no le devolvió los bombones y que él se quedó rabioso porque ella le hizo esto. Eso está adentro como herida, a menos que podamos dejarlo salir, podamos a ver qué pasó, qué te enojó tanto, y cómo se lo dirías de otra manera, y vos qué te pasó, no te diste cuenta que él quería bombones. O sea, si uno no censura, las emociones pueden ser trabajadas en el momento que ocurren, a medida que ocurren. Ahora, a lo largo de la vida es así, la emoción, los afectos son afectos, en respuesta a situaciones que van ocurriendo. Puede ser que expresen de distintas formas los afectos según la posición de su estructura psíquica, si es masculina o femenina. Puede ser que alguna persona tenga la tendencia a expresar con más potencia su ira. Ahora, a mí me cuesta pensar que el hombre pueda ser más violento. Me parece que es, por ejemplo, ¿no? Son diferentes formas de violencia. La mujer, lo femenino, puede expresar la violencia de una manera, probablemente más fácilmente verbal, y lo masculino puede expresarla de forma más corporal. Es cierto que he visto que los varones, a lo largo de la infancia, adolescencia, del crecimiento, aún de adultos, tienen una bronca y se dan 3 trompadas y se pasó la bronca y se quedan amigos, y las mujeres que no disponemos de, la persona que no dispone de esa posibilidad puede quedar rencoreando, no se pega y se queda rabiosa y se queda esperando la oportunidad de venganza. Pero no sé si eso corresponde a un género, me parece que corresponde más a una posición psíquica, a una manera de enfrentarlos. Ahora, es cierto que hay diferentes maneras de enfrentar las emociones. Es cierto que no son iguales en todas las personas, pero yo no se las atribuiría a un sexo o al otro, ¿no? Una pregunta. Me dejaste pensando con esto de la huella psíquica
que deja en el cuerpo un trauma, ¿no? No sé si lo estoy expresando bien. Bien, sí, Porque está la bien. emoción, de acuerdo a lo que también nosotros hemos expresado en los episodios, la emoción impacta en el cuerpo, ¿no? De alguna manera. Y porque te mueve, es justamente la palabra lo dice, emoción, estímulo, respuesta, ¿no? Y entonces, eso de la huella psíquica, ¿lo podrías explicar un poquito más? Porque eso es muy inconsciente. Absolutamente. Vos hablaste de la metacognición y nosotros hablamos, que no es lo mismo, de la metapsicología, pero sí, meta es lo que está más allá de, ¿no? Es lo que no se ve, pero actúa, lo que está por detrás. Y la huella impacta en el cuerpo. Y el psicoanalista luego va a descubrir por qué es inconsciente, como decís vos, está la huella de algo vivido. Ahora, después de un proceso largo de análisis, una persona va descubriendo cuál fue la frase, cuál fue el momento, cuál fue el acontecimiento que marcó su vida. Generalmente, ese acontecimiento va a verse repetido a lo largo de su vida infinitas veces con distintas formas, con distintas presentaciones, con distintas frases. Hablábamos de la metáfora y la metonimia. Lo metonímico, lo que se repite por consonancia y por asociación, es siempre algo que ocurrió antes. Supongamos, un paciente viene y cuenta que consulta porque sistemáticamente lo echan de los trabajos. Pone el mejor esmero, consigue buenos trabajos, pero por H o por B termina no durando en los trabajos. Y que empezó a poder preguntarse si no tendrá algún problema él, porque primero era la empresa tal, después la otra, después la inflación, después la economía, y un día le cae la ficha de que solo a él le pasa eso, que el país es el mismo para todos, pero que él ha perdido 15 trabajos en sus 10 años laborales. Entonces, uno empieza a escuchar, ¿no? En principio aparece la palabra trabajo, aparece la palabra pérdida, aparece la palabra lo echaron, siempre lo despiden. Uno no sabe qué está repitiendo, pero algo de la pérdida, algo del abandono, algo de ese orden ha marcado su cuerpo y ha determinado que esto ocurra. Lo que él trae son metáforas de sustituciones del trauma original que nosotros no sabemos cuál es. Nos va a llevar tiempo y a él también porque va a ser un trabajo conjunto entre lo que él hable y lo que uno pregunte. Siempre el psicoanálisis es con otro. Siempre el trabajo de las emociones es con otro. Se llame educación o se llame análisis. El análisis, al fin y al cabo, le va a generar un cambio en su vida. No educa, porque la educación es, vamos a dar el ejemplo que daba Freud de la escultura. El escultor puede esculpir de adentro de la roca hacia afuera, como hacía Miguel Ángel, agarraba una piedra y empezaba a martillar y decía que estaba tratando de que salga el ángel que había adentro, o por agregar, partir de nada e ir acumulando pastina, acumulando arcilla. Una es por vía de porre y otra es por vía de levares. Son términos latines que el por vía de porre es la educación, le va enseñando cosas. Por vía de levares el psicoanálisis va escarbando adentro a ver de dónde estaba la causa. Si se puede pensar que de todas maneras la persona cambia y que va a producir una diferencia. Probablemente la persona que ha podido atravesar un análisis encuentra una diferencia en la estructura propia, ¿no? Se reencuentra con un origen que había perdido. Y el otro aprende una manera de gestionar las emociones. Ahora, me perdí ya, me fijo de los otros temas. Claro, porque quizás ahí, a ver, el verdadero sentido de la educación es ayudar a las personas a transformarse, ¿no? Lo que pasa es que se ha desvirtuado mucho, o quizás ese concepto, la educación es un término tan genérico, tan grande, que entonces es ayudar a las personas a transformarse sería como esa misión importante. Tiene que ver con ese darse cuenta. Entonces, el hecho de ayudarles a las personas a gestionar sus emociones en la educación emocional significa que tengan una vida como más feliz. En el caso del psicoanálisis,
también sería así, ¿no? Tal cual, tal cual. Es ayudar al ser humano a vivir una vida mejor, de mejor manera, la que le tocó, la que tiene. Por ejemplo, el psicoanálisis no va a cambiarle nada, lo va a llevar a que se vea como es y se acepte tal cual es, a que sepa quién es, de qué está hecho, ¿no? No va a pretender que cambie, que sea otra persona, ni más buena, ni menos bueno, ni más avaro, ni más generoso. Simplemente a ver quién, de qué estaba hecho. Que no se engañe, que no se engañe más. Ayudaría en ese proceso que decíamos nosotros en el capítulo anterior, en el episodio anterior, ayudaría en ese proceso de observación el psicoanálisis, ¿no? Tal cual. Desde la metacognición, saber cuáles son las funciones cognitivas que nos están abordando y de ese proceso de observación que es muy importante que la persona lo realice, como a veces es tan inconsciente, la persona no se alcanza a dar cuenta cuando, vamos a mostrar nuestro cerebrito, cuando el cerebro entró en automático y quizás el psicoanálisis le ayuda a observar y a salirse de ese automático, ¿no? Bueno, justamente, hablaban ustedes de gatos. Muy bien. Hablaban ustedes de observación, y es cierto que la observación tiene grados. Entonces, en la educación empiezan por este nivel de conocerse, de observarse y observar sus conductas, y en las sesiones analíticas se aprende a observar lo que está más allá de él, cosa que también logra a través del análisis de los sueños, o de ese otro análisis, ¿no? Entre conectar los términos que fue usando en la sesión y ¿qué te parece? Hablaba yo una vez con una persona que, bueno, supongamos que hay palabras que significan, vamos a suponer la palabra como. La palabra como puede significar cómo vamos a ir al lado, o como comida, como pan negro, es como igual. Entonces cuando se habla, no es lo mismo cuando se escribe. Cuando se habla, aparecen otras significaciones, y así como esa palabra que di ejemplo, tonto, hay otras palabras, a veces nombres, a veces apellidos, a veces ciudades, donde la persona nombra, supongamos, una ciudad que se llama Mater Dei, y venía hablando de problemas con su condición de hija o con su hija, ¿no? Y sigue hablando, y uno está atento a las palabras y por dónde se desliza la fuerza que lo lleva y que lo hace tener el conflicto a través de las palabras. Y bueno, que está oculta, que no la puede ver. Y ahí va aprendiendo a observar lo que dice, observar de qué está hecho, observar qué le va pasando. Eso, y les iba a contar otra cosa. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Bien, bien. Les quería comentar esto. Yo, aparte de psicoanalista, tengo otra gran pasión hace bastantes años, más de una década, que es el hacer cosas con mosaicos, retratos, paisajes con piedras. Muchas veces me pregunté qué era esa pasión que me anidaba de unir, hasta que lo pude pensar con estas palabras y me encontré con lo que estaba pensando. Esta pasión de unir pedacitos de cosas rotas hasta formar algo totalmente nuevo y bello. Y dije, pero esto es lo que hago en el consultorio. Sí. De esto se trata. Cada uno encuentra sus propias metáforas, ¿no? De qué hacer con lo roto de uno y con lo roto de los pacientes, o otras cosas, ¿no? En este caso yo lo relacioné con mi profesión. ¿Cómo uno puede trabajar con los fragmentos, con las partes lastimadas, rotas de las personas, mostrándole cómo unir tal pieza con tal pieza para que aparezca lo bello, o lo propio? A veces no es bello, pero es lo propio. Muchas veces es cuál fue su dolor, de qué está doliéndose, ¿no? Luego acepta su dolor, acepta que es eso lo que le pasó, y se tranquiliza. Claro, porque quizás porque ahí estaría una vez que te das cuenta que de dónde viene el origen de ese dolor que te aborda, ya como que lo miras desde otro lugar, ¿no? Absolutamente, claro que sí.
Puedes Se me con ocurre eso. una pregunta, Sí, doctora. ¿Hay traumas provocados por emociones fuertes más difíciles de tratar que otros? sí, por Más supuesto. difíciles. Sí, y es indecible qué va a ser lo que va a pasar, provocar eso. Uno podría pensar que estos chiquitos de Ucrania van a tener traumas, pero podría que no, podría que no. Hay un libro, yo te conté, Sandra, que te dije que cuando fuera por allá te lo iba a llevar de regalo. Hay un autor que se llama Boris Cyrulnik, es un psiquiatra húngaro. Boris Cyrulnik tenía 4 añitos cuando habían llevado al papá a la Gestapo y la mamá sabía que al día siguiente le iban a llevar. Entonces lo lleva a la asistencia pública. O sea que queda abandonado, ya habían llevado al resto de la familia, era hijo único con 4 años. Queda huérfano como los chiquitos estos que vienen, ¿quién diría que íbamos a volver a verlo, no? Así, como estos chiquitos, quedan en la calle a la buena de Dios o de los demás. Pero él encuentra un buen hombre, en Francia ocurría esto, él encuentra en París un buen hombre de unos 30 años que se conduele, lo adopta y lo acompaña en el vivir. Él llega a ser un psiquiatra famoso y el creador del término, o de la extrapolación del término resiliencia. El término resiliencia es de la física, ¿no? Es de la capacidad de los metales pesados de recuperar su forma cuando se deforman por la temperatura. Bueno, Boris Cyrulnik lo extrapola a la psicología porque dice el hacer fuerzas de flaqueza, la capacidad de salir de la adversidad más extrema, siendo alguien que, él tiene un libro bellísimo que se llama El amor que nos cura, y tiene muchos otros así de esa naturaleza. Bueno, podría ocurrir, es más improbable que alguien que tuvo un dolor poderoso y no le quede huella o pueda hacer algo bueno con eso. Generalmente los dolores importantes, terribles, son traumáticos. Ahora, después hay que ver qué hace con eso la persona a lo largo del tiempo, cómo va metaforizándolo, ¿no? En general, yo he aprendido que todos los seres humanos tenemos fuertes dolores, porque más o menos fuertes, cada uno tiene los propios. Porque cuando nos crían, son jóvenes, los papás no son mayores y maduros, son jovencitos y egoístas, como fuimos todos a los 25 años, o 20 o 30. Entonces, estamos lidiando entre nuestro propio deseo de vivir y lo que demanda un niño, que demanda mucha presencia, mucha entrega, y uno no tiene, está demasiado preocupado por la propia vida. Entonces, la infancia siempre es traumática, porque además la inclusión en la vida de los grandes siempre es traumático. Mira, ahí te voy a dar una respuesta, Vicente. Siempre es traumático lo que es muy difícil del psiquismo para ser metabolizado. A veces es una pavada y a alguien le puede hacer trauma, porque depende de la capacidad del inconsciente para procesarlo, para metabolizarlo. Entonces, y otro puede, por ejemplo, Cyrulnik debe haber sido muy amado por sus papás hasta que murió, hasta que lo abandonaron, hasta que la guerra lo llevó. En esos 4 añitos debe haber armado un núcleo de amor tan enorme que le permitió procesar el abandono. Eso es rarísimo, ¿no es cierto? Pero tiene que haber ocurrido algo así. Nadie puede salir adelante si no fue profundamente ligado a la vida en los primeros momentos, en los primeros años, ¿no? Siempre los primeros años de la vida son los más trascendentes para recibir el amor y para recibir la agresión también. Y el otro día decíamos, en el episodio anterior, decíamos de la importancia de que los padres se preparen, porque justamente lo que estás diciendo ahora es que no es fácil ser padre, generalmente somos padres cuando todavía no estamos maduros. Entonces, decíamos de la importancia de que los padres valoren el hecho de prepararse psíquicamente para poder educar en emociones. Entonces, ¿qué consejo le podrías dar a los padres para que en cuanto a esta preparación? Nunca te voy a decir consejos porque soy psicoanalista, no existen los consejos para un psicoanalista, no hay nada que uno le pueda decir a otro que tiene que hacer. Claro. Sí podría pensar que cuanto más feliz pueda ser una persona, cuanto más contenta con la vida que tiene, la que tenga,
cuanto más ganas de vivir, más fácil que pueda alojar a otro ser humano. No es que tenga, no va a poder hacer algo. Cada uno es como pudo ser llegada a la madurez, y desde ahí va a ser buen padre o no, si se conecta bien con la necesidad del otro, con la indefensión del otro, si es compasivo con la fragilidad del niño, y eso le sale o no le sale. Si fue amado va a poder más, si no lo fue. Ahora, sí, uno podría pensar que cuanta mayor capacidad de empatía tiene una persona, más probable que el hijo que le toque en suerte sea un afortunado. La empatía no es que alguien me cuenta algo y yo lo entiendo porque a mí también me pasó. Eso no es empatía, eso es identificación. O las más de las veces imaginaria, porque doy por supuesto que él y yo somos lo mismo y que lo que a él le pasó es lo mismo que me pasó a mí. Justamente empatía es lo contrario, es poder sentir el dolor del otro aunque nunca me haya pasado algo parecido. La empatía habla de una apertura del corazón, de una disposición a comprender el sufrimiento ajeno. Una mamá sin empatía es un flor de problema, o un papá sin empatía, porque en realidad es rechazante, es rebotante, no puede alojar, no puede, esto que yo decía antes, ¿no? El chiquito está llorando y no poder decirle, ¿me podés contar lo que estás sintiendo, qué crees que te está pasando? Es decir, no poder oír a él, no lo que yo creo que a él le pasa. Por eso es muy difícil la empatía, sobre todo cuando uno es papá, porque es jovencito, y todavía no sabe ni qué hacer con uno, y encima tiene que hacer con la criatura. Entonces, la empatía va ligada al apego, va ligada al apego. Yo sé que a ustedes les interesa el tema del apego también. Sí, porque en educación emocional se habla mucho del apego y se lo nombra como apego seguro. ¿Qué sería el apego seguro, no? Justamente cuando criamos a los chicos, la posibilidad de oírlos, de respetar lo que sienten, de decir lo que les pasa, aunque no estemos de acuerdo, y no decirle, no es así como vos decís, no contrariarlos, sino decir, así lo sentís, esta es la manera que lo sentís. La posibilidad de oírlo va haciendo que el chico vaya registrando sus propias emociones y además vaya registrando la tolerancia amorosa de los mayores. De esa manera, él va incorporando las figuras de los padres y él puede soltarse porque tomó internamente, como si estuviera adentro, se va con el papá y la mamá puestos a cualquier lado, se puede separar para ir al jardín, se puede ir al colegio. Es decir, el apego seguro es que le damos una cuota de cercanía, de presencia tolerante. Eso le da seguridad, le da serenidad. El chico va diciendo, este soy yo, ¿no? El padre pregunta, ¿te gusta esto? ¿Preferirías de otra manera? ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué es lo que vos querrías hacer? Es decir, el padre dispuesto a enterarse de quién es el hijo que tiene y no dar por hecho de vos sos la mayor, tenés que ser así, vos sos el del medio, vos sos el otro, vos tenés que hacer esto. Eso es educar pedagógicamente por vía de porre, y por vía de elevar es, a ver quién es este desconocido que es mi hijo, que me lo vaya contando él. Porque vamos, cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta que los hijos son el agua y el aceite, no se parecen en nada y que cada uno era una persona bien distinta. Pero cuando los educábamos lo queríamos hacer así, igualito, para que sea fácil para nosotros. Entonces, es que educamos según la propia referencia que tuvimos como hijos. Por eso es, bueno, y el psicoanálisis entonces te lleva un poco a mirar eso también, a mirarte. El psicoanálisis se ocupa de tres aspectos que le llaman lo simbólico, lo imaginario y lo real. Estamos hechos de eso. Lo imaginario es lo primero, el ajo, el espejo, el descubrimiento de nuestra imagen, el descubrirnos la mirada de los padres y el descubrir y el tomar el mundo externo como viene. Por ejemplo, se habrán dado cuenta que siempre le atribuimos a los demás lo que nosotros pensamos que ellos están pensando. Eso es puro imaginario.
¿no? De ahí viene la famosa grieta. Siempre estamos que la culpa es tuya, que la culpa es tuya. Eso es imaginario. Lo simbólico es un nivel más de maduración, donde ya empieza uno a tener opiniones, conceptualizaciones en la evolución, ¿no? Y donde va pudiendo escucharse y cuestionarse. Ya entró en una posibilidad de salir solo de la imagen y decir, no será mía la culpa, y yo que tengo igual a este, que se lo estoy reprochando a él y yo soy igual. Ahí estamos en otro nivel. Y lo real para el psicoanálisis es lo indecible, lo innombrable, eso que no vamos a acceder nunca, esas partes que se nos escapan. El otro día una amiga mía muy querida, en viuda, cuando me cuenta, el mismo día, 44 años antes, había muerto el primer marido. ¿Pueden creer? Entonces, hay cosas que entran en el terreno de lo real. Claro, porque entonces lo real es atribuible a lo inconsciente. Tal cual, tal cual. Pero aún así, de lo inconsciente, hay un margen que se accede a la conciencia con el análisis y un margen que no. Hay una roca viva ahí, decía Freud, hay un nivel de inconsciente que no vamos a acceder nunca, ¿no? Pero está bueno como ir desarmando esa madeja, ¿no? Del inconsciente. Y aquí estaría lo de la metacognición, ¿no? Más que bueno. Bueno, Freud le llamaba metapsicología al trabajo de las pulsiones. Las pulsiones eran esto, ¿no? La fuerza que maneja todo esto. claro, Bueno, porque creo que ahí estaría el secreto, el manejo de las pulsiones, porque esas pulsiones, a ver, el cerebro entra en automático para ahorrar energía, ¿no? Entonces, si el cerebro, siempre decimos, ¿no? La parte de los automáticos y la parte del cerebro pensante. El cerebro entra en automático para ahorrar energía, y en esos automáticos están las pulsiones, porque son todas esas cosas que hacemos sin pensar y que el inconsciente nos va llevando de alguna manera. Entonces, por eso el otro día hablábamos, y con todo lo que hablamos hoy también, la importancia de empezar a descubrir esas partes ocultas, sí, hacerlas visibles. Sí, porque justamente creo que las pulsiones no se pueden ubicar en ninguno de esos colorcitos. Ese es el asunto, manejan todo, dan vuelta Claro, por ahí. Están en el retrato que uno hace también. La es pulsión verdad, la pulsión es lo que va a manejar el deseo en la vida. claro, claro. ¿No? Bueno, no sé si con esto alguna pregunta, Vicente. No, agradecerle la atención que ha tenido de recibirnos y de compartir este podcast con nosotros, en este caso desde el punto de vista del psicoanálisis. Sí, posiblemente. Espero visitarlo muy prontito, así que ya Sí. vamos a seguir esta charla. Bueno, te agradecemos Gracias mucho. a ustedes por invitarme. Y nada, posiblemente si tengamos algún futuro encuentro, no sabemos si de este tema o de algún otro tema o sea, porque el podcast está dedicado al servicio de la educación y vamos a ir como tocando diferentes temas, ¿no? Me Entonces, pedían ustedes antes que al terminar yo dijera un contacto, una forma de contacto. es verdad, sí, es cierto. Mi correo electrónico es Marina Andrea Alonso, o sea, con todas las A, Alonso con S, @gmail.com. Bien. Y mi WhatsApp, ustedes dicen WhatsApp, mi WhatsApp es más 54 9, que es el número para que entre la conexión del celular, 297 416 9386. Perfecto, igual de todas formas lo vamos a dejar en la descripción de este video y de este audio, que también lo vamos a subir a iVoox. ¡Ay, qué bien, un mate! El mate, el que une a los amigos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, ¿no? Porque ya tendremos alguna próxima. Y nos despedimos de nuestros oyentes. Nos despedimos, ¿no?, de nuestros oyentes. Como siempre, con un abrazo. Igualmente. Bueno, hasta prontito.